Hoy día 13 de abril del 2021 vamos a empezar la unidad número 6, razones y proporciones. Razones y proporciones. Como hemos adelantado en el tema de trigonometría, ¿no? Y acá vamos a continuar. Una razón es una comparación de dos cantidades. Vamos a apuntar por acá. Entonces, una razón en matemática es una comparación entre dos números, ¿no? ¿Cómo comparamos esos números? Pues existen dos maneras, ¿no? Uno, puedo comparar los números restando, ¿ya? Que sería una razón aritmética. ¿No? Si tengo A y B, entonces A menos B sería la comparación y el resultado sería pues considerado como la razón aritmética, ¿no? La razón aritmética. Y tenemos lo que hemos visto ya en trigonometría, una, una razón geométrica, ¿no? Una razón geométrica. Ahí tenemos. Y la razón geométrica, comparamos dos cantidades mediante una división. Y esto es igual a la razón geométrica, una razón K. En ambas situaciones estamos comparando dos cantidades, pero en la primera tenemos la razón aritmética, ¿ok? Y en la segunda una razón geométrica. Es en la segunda donde nos vamos a concentrar, ¿ya? En las razones geométricas. Vamos a ello. ¿Cómo se interpreta o cómo se lee una razón geométrica? Por ejemplo, vamos a aplicar acá un zoom. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá dos números simplemente, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos una razón geométrica. 2/5, una fracción, una razón geométrica. ¿Correcto? Ahora, si conociera el valor de ese número, pues, o a qué representa ese número, pues sería mucho mejor, ¿no? Las razones geométricas, por sentido ya común para ustedes, pues va a absorber todos los conocimientos que nosotros tenemos ya del tema de fracciones, ¿verdad? Numerador, denominador, donde simplificábamos o reducíamos, equivalente, no equivalente, propia, impropia, ¿no? Todo eso viene a nuestra mente cuando observamos una razón geométrica, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros tenemos dos razones geométricas equivalentes, ojo, equivalentes, ¿no? Por ejemplo, si la razón A entre B es igual a K y la razón C entre D también es igual a K, por los conocimientos que tenemos nosotros del tema de fracciones, podemos decir o concluir que tanto la primera como la segunda fracción son equivalentes, ¿verdad? Entonces, al decir que son equivalentes, estaremos diciendo, ¿no? Debido a esa conclusión, vamos a mover un poquito, debido a esa conclusión estamos diciendo que A entre B es equivalente a C entre D. Y esto sigue siendo igual a una constante K. Así se conoce. Esto cuando nosotros ya comparamos dos o más razones, ¿no? Estamos en el caso de una proporción.
¿no? Y para nuestro tema, proporción geométrica. Repito, cuando nosotros comparamos dos o más cantidades o dos o más razones geométricas, estamos en el tema de proporción. Que yendo al tema de fracciones no es otra cosa más que fracciones equivalentes, ¿correcto? Yendo al tema de fracciones. Entonces ahí tenemos, al comparar dos o más razones, formamos lo que se conoce como una proporción geométrica. ¿Ok? ¿Cómo se lee una proporción geométrica? Tiene algo bien peculiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las edades de Juan y Luis son entre sí, acá la palabra, son entre sí como 2 es a 3. Estas son las palabras clave. Son entre sí como es a. Literalmente así se escribe una proporción, ¿no? Y como ustedes están observando en este ejemplo, estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Estamos hablando de Juan y de Luis, ¿no? A Juan, de las edades de Juan, voy a representarlo como J, y a Luis le voy a representar como L. De tal manera, miren, que la edad de Juan, dice, es a la edad de Luis como 2 es a 3. Entonces, la edad de Juan, ¿cómo se escribe matemáticamente? La edad de Juan es a la edad de Luis igual como 2 es a 3. Correcto, ahí está, miren, como 2 es a 3. Ojo aquí, cuando se hace esa interpretación, no estamos diciendo que la edad de Juan equivalga a 2, o sea, 2 años, no. O que de la edad de Luis sea 3 años, no. Todos son iguales a una constante. Recuerden que en el tema de fracciones, nosotros, a veces las fracciones equivalentes se podían reducir, ¿verdad? Y se llegaba a la misma mínima expresión. Y ya no teníamos la fracción original. Esa es como si fuera pues una reducción, ¿no? Entonces, mediante algunos cálculos, algunos datos adicionales, llegaríamos pues a determinar cada uno de los valores de J o de L. Cualquiera de los números, ¿no? El número el que está en el numerador o el que está en el denominador. Muy bien. Yendo acá al contenido del manual. Acá vemos un ejemplo que está desarrollado, ¿no? Dice, la diferencia de dos números es 280 y está en relación de 7 a 3. Ya sabemos qué significa esta forma de escribir, ¿verdad? Esta forma de escribir, 7 a 3. Calcule el mayor número. Como les decía, no basta para poder determinar en la expresión del numerador y del denominador en una razón geométrica, no basta solamente con saber la otra proporcionalidad, o sea, la otra fracción. Necesitamos un dato adicional y acá nos dan, ¿no? Estos dos datos adicionales, que su diferencia es 280. Entonces, si tenemos diferencia, quiere decir que la resta de esos números es 280. Y luego, ¿qué hacemos? Interpretamos y lo representamos como una proporción, ¿no? Estamos poniendo que A sea el número y B, ¿no? A dividido entre B sería igual a 7 dividido entre 3, ¿no? Y acá algo importante en este tipo de cálculos. Como esta es un número, una fracción que se obtiene simplificando, entonces vamos a multiplicar a los dos, tanto al numerador como al denominador, por una constante, la constante k. De tal manera que A será igual a 7k y B será igual a 3k, ¿no? Y luego tomamos el dato de la división, de la diferencia, donde A menos B es 280, y luego sustituimos el valor de A por lo que acabamos de poner arriba, ¿no? Donde A es 7k
¿no? Menos el valor de B es 3K. Y todo eso es igual a 280. Obtendríamos una ecuación simple, de tal manera donde determinaríamos la constante K, y luego para calcular el valor de A o el valor de B, pues simplemente reemplazamos el valor de K. De igual manera vamos a encontrarnos acá, ¿no? En los ejercicios propuestos, ¿no? En el tema también de proporcionalidad, vamos a tener dos tipos de proporciones, ¿ya? Para ser más detalloso, cuando una proporción viene expresada así, A entre B igual a C entre D, los números que están a los extremos, por ejemplo A y D, ¿no? Y los números que están, por ejemplo, medios son B y C. O sea, estos números, es para que sepan, ¿ya? Estos números se consideran extremos. Estos números se consideran medios, ¿ya? Los que están en rojo se consideran extremos, los extremos de una proporción. Y los que están en azul se consideran medios. Hay una situación en donde los que son medios, ¿no? B y C tienen el mismo valor, ¿no? Y cuando llega a ocurrir eso, se llega a la fórmula matemática llamada de media geométrica, ¿no? Media geométrica. ¿Cuáles son los tipos de proporciones geométricas? Hay dos, la discreta y la continua. La discreta es la que nosotros conocemos, ¿no? Donde tienen 4 letras, A, B, C y D. Cada uno tiene su propio nombre. Me refiero a entre B igual a C entre D, ¿no? A, B, C y D. A se considera primer término, B segundo término, C tercer término y la D cuarto término. Así se considera. Hay un caso especial, como les decía antes, donde la proporción geométrica continua, en donde el segundo y el tercer término es el mismo, ¿no? Ahí está A entre B igual a B entre C. En ese caso, cuando nos topamos así, estamos en una proporción geométrica continua. Y de ahí llegamos, pues, por ejemplo, a la fórmula de la media geométrica o media proporcional, ¿no? Existe un apartado en el tema de razón aritmética y proporción aritmética donde llegas también a lo mismo, pero eso se considera como la media aritmética, ¿ya? No se ve eso en esta unidad. Al igual que en otros temas, acá también en proporcionalidad tenemos propiedades. No vamos a detallar cada uno de ellos, pero los nombramos allí, ¿no? Son como 8 propiedades. Les invito a copiarlo en su carrusel de fórmulas, ¿no? Es necesario. En algún momento se pueden utilizar. No digo que como en el tema de potenciación, donde sí o sí se llegaba a utilizar para poder avanzar en la resolución de un caso. No, acá en algunas situaciones se utiliza, es ventajoso utilizar una de las propiedades. Por eso les pido que esto de las propiedades pues pase a engrosar tu contenido en tu carrusel de fórmulas. Y por último, en esta unidad tenemos las escalas, ¿no? Las escalas. La escala es una forma de representar un objeto en el mundo real, ¿no? O más grande o más pequeño. Generalmente lo representamos en un formato de papel. Los formatos de papel, el más clásicamente utilizado, por ejemplo, es el papel A4, ¿no? Formato A4. Pero existen otros formatos, ¿no? Me refiero al tamaño. Pues bien, si quisiera representar, por ejemplo, como ven ahí, un carro, no podría dibujarlo pues en tamaño real en un papel, ¿verdad? No podría hacerlo. O si de repente quisiera representar un procesador o la estructura de un procesador, ¿no? La estructura de un circuito de una placa base.
¿no? O el diseño de un motor, ¿no? O la estructura de una molécula. No podría representarlo en tamaño real, sería muy pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una escala para representarlo en un dibujo en un tamaño mucho más grande de su tamaño original. Igualmente pasa cuando quiero dibujar, por ejemplo, un edificio. Es muy grande, ¿no? O cuando quiero representar el sistema de cables en una ciudad, ¿no? No puede ser en tamaño real, tengo que hacerlo proporcionalmente, esta es la palabra, proporcionalmente aplicando una escala. Entonces, dicho esto, existen dos tipos de escalas. Una escala de reducción, ¿no? En donde el dibujo original es muy grande y hay que hacer más pequeño para que alcance en el papel. Y una escala de ampliación, donde el dibujo original o el objeto original es muy pequeño, ejemplo la molécula, y para representarle un formato de papel A4 habrá que amplificarlo, ¿no? Habría que amplificarlo. Existen muchas formas de representar una escala. Seguramente si ustedes alguna vez han visto un mapa, ¿no? O en Google Maps, siempre nos indica en la escala, a qué escala lo estás viendo el mapa y automáticamente se actualiza según uno va ampliando el zoom. Pero si lo ve impreso, eso no va a cambiar porque no hay manera de modificar la impresión, ¿verdad? Y ahí tenemos tres formas, miren. Especificando con dos puntos, la clásica división, con el slash de fracción y con la línea horizontal netamente de fracción que habíamos visto. 1, 2.100, por ejemplo. ¿Qué indica eso? Indica que 1 milímetro en el papel, o sea, donde se está dibujando, perdón, equivale a 100 milímetros en el mundo real. La otra forma de representarlo indica que 1 centímetro de trazo en el papel, o sea, 1 centímetro en el papel, representa 100 centímetros en el mundo real. 100 centímetros es 1 metro, ¿no? Y la última forma de representar indica que 1 metro en el papel, ¿no? Representa 100 metros de longitud real. Ahora, esta forma de dibujar, esta por ejemplo, se utiliza pues en formatos ya más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes han visto el plano de la estructura de un edificio, la impresión, un plotter es una máquina grande, la hermana mayor de una impresora, donde se imprimen pues las gigantografías, ¿no? Entonces, imagínense, 1 metro, pues existe un papel de 1 metro, ¿no? Que es el formato A1, ¿no? Entonces estamos hablando de dimensiones grandes, ¿no? Esto sí podemos encontrarnos, ¿no? Esto sí. O sea, la representación de ese tamaño, ¿no? Más que todo incluso hay formatos más pequeños, ¿no? Todo va a depender de acuerdo pues a la necesidad. En el tema, en el curso de dibujo técnico hay un apartado completo de todo referente a escalas, ¿ya? Y a veces no se aplica una escala que le convenga al dibujante, o el dibujante un día amaneció y dijo, hoy voy a trabajar con una escala. No, hay estándares internacionales, hay normas que nos indican a qué tipo de escala vamos a trabajar, ¿ya? Pero eso pues queda para otro tema. En matemática decimos que la escala, la fórmula de una escala es la siguiente, es una fracción en realidad, donde en el numerador tenemos la longitud en el plano. ¿Qué significa longitud en el plano? O sea, la longitud en el dibujo, en el papel, ¿ya? Dividido entre longitud del tamaño real, o sea, cuál es su tamaño real, ¿no? Por ejemplo, quiero dibujar esta distancia que hay de un diámetro de la llanta. Entonces, en el papel, ¿no? En el papel la medida sería el número que está arriba, y en el mundo real sería la medida que está abajo.
¿ok? La medida que está abajo. No olviden, la escala es igual a una fracción. En el numerador se pone el tamaño que va a tener, ¿no? En el papel, por decir longitud en el plano, o sea, en el papel, y en el denominador, cuál es el tamaño real, ¿no? Si de repente estamos representando algo que está en metros, o en centímetros, o en milímetros, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces hay que leer nuevamente. Nos dice, se quiere cortar un tubo de acero de 3,5 metros de longitud en razón directa, ¿no? De 2.5, o sea, 2 entre 5, 2 es a 5. Calcular la longitud mayor. En el dibujo ya nos dan, ¿no? A y B, o sea, en minúscula. Si en caso no nos especificarían en el dibujo cuáles serían o cómo se nombrarían esas secciones, pues pusiéramos cualquier letra, ¿no? A entre B, X y E, ¿no? Pero lo cierto es que tanto A como B pertenecen a ese cable. Y podemos decir que A más B es igual a 3,5 metros, ¿correcto? Porque forman parte del mismo cable, ¿no? Entonces, nosotros, como hemos visto en nuestro primer ejemplo, vamos a agregar acá una constante K. Esa es la constante que al momento de simplificar se redujo y quedó 2 arriba y 5 abajo. De tal manera que el valor de A equivaldría a 2 veces K y el valor de B equivaldría a 5 veces K. Y eso podemos reemplazarlo en la ecuación que nosotros acabamos de construir aquí. Entonces decimos el valor de A, 2 veces K, más el valor de B, 5 veces K, igual a 3,5. ¿Correcto? Es una ecuación de primer grado, ¿no? Dígame ustedes el resultado, ¿a cuánto equivale K? ¿No? De preferencia trabajen con un decimal nada más. A ver, un minutito para que resuelvan y así no se me duerman el valor de K en esa ecuación. Muy bien. Ahí los compañeros tienen una participación acertada, 0,5, ¿no? 0,5. 0,5 metros. ¿Verdad? No. 0,5 nada más. Porque metros con metros se van a eliminar. Bien. Pero el caso no termina calculando ese valor de K, ¿verdad? Porque a nosotros en este caso nos están pidiendo, ¿no?, la longitud mayor. Entonces la longitud mayor obviamente va a ser B, porque es 5 veces el valor de K, ¿no? Entonces B es 5 por K, o sea 0,5. Y también por curiosidad vamos a calcular el valor de A, que es 2 por 0,5. El valor de B entonces va a ser igual a K, 5 por 5, 25, 2,5. Y el valor de A va a ser igual a 2 por 5, 10, 1. Ahí tenemos. Entonces la longitud mayor, respetando esa proporcionalidad que nos han puesto al inicio, es de 2,5, acá sí vamos a poner metros. 2,5 metros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esa resolución? No, profe, está bien. Ay, no nos queda yo, ¿no? Sí.
Porque nos piden calcular eso, pues, ¿no? ¿Cuál es la longitud mayor, la más grande? Vamos entonces al siguiente caso. Y esto lo van a hacer ustedes. Por lo menos quiero ver su interpretación. Escuchemos. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Nos habla de dos máquinas acá, ¿no? La máquina A consume al día 8 litros de gasolina, un combustible, ¿no? Entonces es un combustible. Y la máquina B consume 6 litros al día. Entonces tienes una máquina que en un día te consume 8 litros y la máquina A, no, la máquina B 6 litros. Pregunta: ¿cuál es la razón entre el consumo del combustible de la máquina A y de la máquina B? Está fácil. Vamos a darle 5 minutos. Compartan sus resultados en el chat, por favor. ¿No? Muy bien. Dice ahí, la máquina A consume 8 litros, ¿verdad? Voy a poner simplemente aquí el valor de A. La A es 8 litros. Litros de combustible, ojo. Y la máquina B consume 6 litros. ¿No? 6 litros de combustible. Me dice, ¿cuál es la razón del combustible, del consumo del combustible de la máquina A y la máquina B? O sea, nos están pidiendo esto. ¿Cuál es la razón de A entre B? Y sustituyo, pues, ¿no? 8 litros, ¿no? 8L vamos a ponerle. 8 litros. Y el consumo de la máquina B es 6 litros. Perdón. 6 litros. Entonces aquí simplificamos. L con L. Mitad de 8 es 4. Mitad de 6 es 3, ¿no? Entonces la razón que existe entre el consumo de una máquina y la otra, entre A y B, es igual a 4 es a 3, ¿no? Normalmente en los problemas, en los casos, nos proponen esta parte, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido lo contrario, hubiera sido el consumo de dos máquinas en combustible es como 4 es a 3, ¿no? Y se sabe que ahí hubieran cambiado los enunciados. Aquí hemos partido de la solución a la proporción, ¿no? Entonces ahí está 4 a 3, ¿correcto? 4 a 3. ¿Alguna pregunta aquí? O sea, profe, la razón, la razón es 4 entre 3. Correcto, 4 entre 3. No es para nada complicado este tema, como han podido notar. Pero una aclaración. ¿No era para sacar mitad? Claro, mitad, o si hay que sacar tercia, saca tercia. Una aclaración para todos. Este tema, el tema de razones y proporciones, va de aquí hasta adelante, hasta 3 unidades más. Vamos a ver que los conocimientos en base a este tema se van construyendo. O sea, estos van a ser las bases para ver más adelante. Por ejemplo, reparto proporcional. Por ejemplo, regla de 3 simple. Regla de 3 simple compuesta. ¿Ok? Entonces, este tema, como pueden ver, es fácil de entender. No es para nada complicado. Vamos al siguiente caso y espero que, apuesto sí, no creo equivocarme, que esto sí lo van a ustedes a desarrollar. Y nos dice acá, ¿ya? Nos dice ahí, ¿qué son estos 3 puntos? Dice ahí, escuchemos. Se ha cortado un tubo de acero en 2 partes, ¿ya? En razón directa de 5 a 6. Ya sabemos que esta forma de escribir los números es razón, ¿no? Razón geométrica. Si la parte menor mide 100
mm, o sea 100 milímetros. Pregunta, ¿cuánto mide en total el tubo? Les doy 5 minutos para intentar calcularlo. Muy bien, vamos a continuar. Agradezco la participación de algunos de ustedes. Eso dice mucho. El intento que están haciendo. ¿Ya? Recuerden que equivocarse es parte de aprender. No es simplemente, he fallado y se acaba el mundo. No, es parte de aprender. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a este caso. Acá en el gráfico nosotros ya podemos observar, ¿no?, la partición, ¿verdad? Entonces el valor total de la longitud de L, o sea de este tubo, va a ser igual los 100 milímetros más lo que llega a medir justamente esa sección B que no conocemos. Pero podemos aplicar nuestros conocimientos y decir que, al igual que en el caso anterior, este podría ser el valor de A, ¿no? Entonces decimos A entre B son como 5 a 6, ¿cierto? Son como 5 a 6, ¿no? 5 a 6. Donde acá tengo el valor de K. Entonces podemos decir que el valor de A es 5K y el valor de B es 6K. ¿Cuál es la ventaja de esta? Si bien es cierto, yo no puedo sumar, pero sabemos que la parte más pequeña ya mide 100 centímetros. Y la parte más pequeña, como es de notar, es 5K. Entonces, 5K es igual a 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros. Por lo tanto, este valor de K es igual a 100 milímetros dividido entre 5. 100 entre 5 es 20. 20 milímetros es K. 20 milímetros. O simplemente vamos a poner 20, porque algunos ponemos dimensión, creen que es física. 20. Entonces, si K es 20, podemos saber cuánto vale B. B es igual a 6K. O sea, B es igual a 6 por 20. En donde B es igual a 6 por 2, 12. 120. Entonces, por lo tanto, el valor de L viene a ser igual a 100 más el valor de B, 120. Entonces, 100 más 120 es 220 milímetros, ¿no? 220 milímetros. Si nos pedirían en centímetros, sería pues 22 centímetros, ¿no? 22 centímetros. Se pediría en metros, 0,02 metros, ¿no? Pero ahí está, el resultado, 220 milímetros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está bien. Bien. Entendido. Se entiende, ¿no? Claro, es un poquito de esfuerzo nada más que tenemos que hacer, ¿no? Y podemos terminar desarrollando cualquier caso, no solamente estos, cualquier caso. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente. Ahí está. Les voy a poner la imagen de un motor más o menos para que se entienda, que ustedes no somos mecánicos, ¿no? Pero se entiende el caso. Yo sí voy a hacer, profe. Ya, muy bien. Fíjense. Dice acá. El cigüeñal. ¿Cuál cigüeñal? Aquí está, ¿no? Este cigüeñal. Para conocer más o menos. El cigüeñal gira a 4000 revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta, ¿ya? El cigüeñal, repito, gira a 4000 revoluciones por minuto. Y el árbol de leva, ¿cuál es el árbol de leva, profe? Este es el árbol de leva, para que no te imagines que es un árbol. Ahí está.
El árbol de leva gira a 1000 revoluciones por minuto, lo que se conoce como RPM, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la razón entre el cigüeñal y el árbol de leva parecido al caso 2 que veíamos? Les doy 5 minutos para desarrollarlo. Compartan su resultado en el chat, por favor. Como está haciendo un compañero, si pueden, le toman foto y eso lo comparten. Profe, no tengo, ya no hay problema. Escribe tu resultado. 5 minutitos. Muy bien, ahí está, un compañero está copiando su resultado. Vamos a desarrollar este caso. Aparentemente es un caso que requiere mucho análisis, pero no. Como han podido calcular algunos, simplemente es apuntar los datos, ¿verdad? Dice el cigüeñal, voy a representar el cigüeñal por la letra C. Dicen que gira a 4000 revoluciones por minuto. Podemos escribir RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Simplemente le voy a poner 4000. Y el árbol de leva, le voy a poner esto como L. Ya llegó tu resultado también, Ángel. El árbol de leva gira a 1000, ¿no? A 1000. Entonces, cuando uno gira 4000 veces, 4000 giros, cuando uno da 4000 giros, el otro ha dado 1000 giros. Y nos preguntan, ¿cuál es esa razón entre el cigüeñal, o sea, entre C y L? Entonces nos están pidiendo esto, la razón entre C y L. Nada más, ¿correcto? Eso nos están pidiendo. Entonces determino calculando el valor de C entre el valor de L. Como pueden notar acá, elimino los ceros y uy, ¿qué pasa con el mouse? Hoy el mouse está medio. Y entonces el valor de C o de C entre L, lo que me piden es 4:1. No pongo 4:1. Entonces la razón, ¿no? La razón geométrica, obviamente, entre el cigüeñal y el árbol de leva es 4:1. O sea, cuando el cigüeñal ha dado 4 vueltas, el árbol de leva solamente ha dado 1. O viceversa. Cuando el árbol de leva ha dado una vuelta, el cigüeñal ya ha dado 4 vueltas. No te canses, Sergio, tranquilo. ¿Ok? Ahí está, para nada complicado. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Voy a proponerles entonces un caso, ¿ya? Que aparentemente es más complicado, pero con estos conocimientos que nosotros estamos adquiriendo, sé que lo van a resolver. Es cuestión de analizarlo un poquito nada más. Ahí está, no tiene gráfico. Aunque en contexto, pues no tanto se adaptan los otros, pero vamos a ver. Voy a copiar también lo mismo en su grupo de chat. Dice ahí. Al preparar jugo de fresa, conocemos pues la fresa, ¿verdad? Al preparar jugo de fresa con leche, se observa que la relación del zumo de fresa y de leche es de 4:1. El zumo podríamos decir la esencia, ¿no? O sea, cuando se exprime, igual que el limón, ¿sí? Se le exprime ese jugo de limón, la esencia, ¿no? Entonces la relación que hay en un jugo de esta preparación, ¿no? O sea, se mezcla fresa, se mezcla leche, ¿no? ¿Cuál es la relación entre fresa y leche? 4:1. Si se desea preparar 30 litros de jugo, ¿cuántos litros de leche se necesitará? Es como, este caso es, seguramente ustedes han visto como en las construcciones, en construcción civil, los que han sido, por ejemplo, ayudantes de albañil y todo eso, han visto cuando hacen mezclas, ¿verdad? Dicen tanto de arena, tanto de cemento. Esa es una proporción, ¿ya? Tanto de arena, tanto de cemento. Es una proporción. Y según eso el maestro, ya pues más experimentado, con más experiencia, no, acá hay tantos metros cúbicos en esta zapata, acá va a entrar tantos, ya, pon tanto de arena y tanto de esto, multiplica nada más.
Y obviamente el ayudante atento está, no, presto a ver cómo lo calcula. En algún momento pues también va a convertirse en un maestro constructor, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿no? Dicho de otra manera, en este caso nos dicen, mira, vamos a preparar jugo, ¿sí? Y la razón que existe entre la fresa 120, profe. y la leche es 4-1. Quieren preparar 30 litros de jugo. ¿Cuántos litros de leche se necesitarán? ¿Te parece que para generar 30 litros de jugo voy a necesitar 120 litros de leche? ¿No te parece medio? O sea, y el resto es botado. Les doy 5 minutos. A ver, espera, profe. 5 minutitos. Si se rinden, me avisan en el chat. Profe, me rindo. Me avisan, pero hay que avisar. Hasta para rendirse, me avisan, por favor. En el chat. Resultados en el chat.